Bien, comenzamos el último vídeo de teoría y dentro del tema de interacción electromagnética vamos al último punto del tema, que es la inducción electromagnética. ¿De acuerdo? En 1822, Faraday en su cuaderno de laboratorio escribe lo siguiente: convertir el magnetismo en electricidad. Hemos visto en vídeos previos cómo una corriente genera un campo magnético, como una partícula cargada en movimiento genera un campo magnético, pero nos falta la situación contraria. Es decir, si nosotros a partir de campos magnéticos podemos generar corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y aprovechar esa corriente eléctrica como fuente de energía, como hoy en día utilizamos. Nos vamos a las experiencias de Faraday. Aquí tenemos, evidentemente estas no son las experiencias de Faraday, pero sí voy a tratar de explicar qué es lo que observó Faraday. Fijaros, aquí tenemos nosotros dos bobinas, ¿veis? En este primero, ¿vale? Y en la bobina interior va a circular corriente, puesto que la vamos a conectar a un aparato y lo vamos a encender. Y va a empezar a circular corriente con una determinada intensidad, voy a decir 10 amperios, por decir algo. Y la bobina externa está conectada a un amperímetro, o sea que la bobina externa no está en contacto físico con la interna y no está circulando corriente eléctrica de este aparato, ¿de acuerdo? Hay una separación física entre las dos. Una está en el interior y otra está en el exterior, pero no tienen contacto físico. ¿Qué se observa? Lo que se observa es lo siguiente, que cuando ponemos en marcha el aparato, es decir, no está circulando corriente, y empieza a circular corriente, en ese breve instante en el que pasa de corriente cero a tener esa corriente de 10 amperios, ¿de acuerdo? Aquí el amperímetro marca corriente. Es decir, está circulando corriente por la bobina externa. Claro, nuestra pregunta es, bueno, ¿y cómo es eso posible? Si yo no lo tengo conectado a nada. Lo único que ha ocurrido es que desde que está apagado el aparato hasta que adquiere una intensidad de corriente, resulta que ha empezado a pasar corriente. Cuando empieza a circular por la bobina interior una corriente fija de 10 amperios, deja de marcar el galvanómetro, perdón, el amperímetro, ¿de acuerdo? Si en ese momento cogemos el aparato y lo apagamos y pasa de 10 amperios a 0, en ese tramo en el que está descendiendo la intensidad de corriente, que es un breve instante de tiempo, vuelve otra vez a marcarse corriente aquí, pero valor negativo o positivo. Es decir, la aguja va a marcar un valor de corriente, pero en el lado negativo. O el positivo, según lo que hubiese marcado antes. Es decir, parece que mientras la corriente que circula es constante, el amperímetro no marca corriente, repito, no marca corriente en una bobina que no está en contacto físico con la anterior. Cuidado, ¿eh? No está pasando corriente por esa bobina, está pasando por la interna. Parece que mientras encendemos y apagamos el aparato, se está produciendo corriente, se está induciendo, por eso hablamos de inducción electromagnética, se está induciendo una corriente en la otra bobina. Segundo caso, aquí no se ve muy bien, tenemos un imán. Y esto es una bobina. La bobina la conectamos a un amperímetro, ¿vale? Y lo que hacemos ahora con la bobina es subir y bajar. No ponerla en contacto con el imán, sino subimos y bajamos. Mientras la bobina la apoyamos en la mesa y no la movemos, el amperímetro no marca corriente. Ahora, si empezamos a subir o a bajar la bobina, empezamos a ver cómo el amperímetro marca corriente. Es decir, estamos generando corriente eléctrica en una bobina que no está conectada a ningún aparato. Simplemente está cerca de un imán y por el hecho de mover la bobina, estamos generando corriente. Estas son experiencias de Faraday, evidentemente llevadas a la situación actual. Es decir, parece que puedo, a partir de campo magnético, aquí se ve claramente con el imán, y aquí también, porque esta bobina, recordemos que cuando nosotros hacemos pasar corriente, se está generando un campo magnético, porque al circular corriente por la bobina interior, hemos visto en un vídeo previo que se genera campo magnético. Parece que cuando varía la corriente aquí, de 0 a 10 amperios, por decir algo, o de 10 amperios a 0, aparece corriente, y aquí cuando estamos moviendo la bobina, también aparece corriente. Algo parecido pasa con el imán. Es decir, fijaros aquí la representación esquemática. Yo acerco el imán por el polo norte y lo acerco a este anillo, es decir, a esta espiral circular. A medida que lo voy acercando,
observo que aparece una corriente en la espira, que tiene este sentido. Si lo alejo, aparece corriente en la espira, pero en sentido contrario. Es decir, si lo acerco, va en un sentido, y si lo alejo, va en sentido contrario. Y si invierto la polaridad del imán, ocurre lo contrario. Es decir, que si lo acerco por el polo sur, la corriente tiene sentido contrario aquí, y aquí sentido contrario al anterior. Es decir, que el acercar o alejar a una espira, en este caso circular, un imán, está provocando una corriente en el imán. Repito, esto no está conectado a nada. Es decir, que si esto lo conectamos a un aparato eléctrico, por el hecho de acercar el imán, nosotros lo que estamos haciendo es producir una corriente eléctrica que podemos aprovechar. Bien, ¿qué se observaba también? Que no lo he dicho, que si yo dejo el imán aquí quieto, si yo no muevo el imán, no aparece corriente. Si lo dejo quieto, si yo muevo el imán, aparece corriente. Si el imán no lo muevo, lo dejo quieto, pese a que esté generando un campo magnético alrededor de la espira, en la espira no aparece corriente. Antes de analizar todo esto, porque parece que a partir de campos magnéticos estamos produciendo corriente eléctrica, pero no sabemos exactamente por qué, vamos a pasar a estudiar el estudio del concepto de flujo magnético. El flujo magnético es un concepto matemático. El concepto de flujo, sea flujo eléctrico, flujo gravitatorio, flujo magnético, no es más que un concepto matemático que nos permite a nosotros, digamos, determinar el número de líneas de campo que atraviesan la superficie de una espira. Sería la integral del producto escalar de el campo magnético por el diferencial de superficie. Esto no es una integral normal, es una integral de superficie, que va a depender de tres factores, y esto va a ser muy importante cuando hagamos los problemas. Primero, del campo, de la intensidad del campo magnético. Va a depender del tamaño de la superficie y va a depender de la orientación, fijaros, porque esto es un producto escalar, de tal manera que si el campo y el vector de superficie son perpendiculares, no va a aparecer líneas de campo que atraviesen la superficie. Por lo tanto, si no hay líneas de campo que atraviesen esa superficie, no va a haber flujo magnético. ¿De acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que para que determinar el flujo magnético hay que tener en cuenta tres factores. El campo, la superficie, su tamaño, y la orientación entre los dos. Repito, porque es un producto escalar. Aquí tenemos varias superficies. Aquí tendríamos un campo magnético constante y uniforme, ¿vale? Que atraviesa, pues el número de líneas de campo que atraviesan la espira sería el flujo magnético. Y aquí vemos una bobina que está generando, como está circulando corriente, está generando un campo magnético y sobre esta superficie A y B, que son iguales, ¿vale? Son iguales, aunque en perspectiva parece que no, pero sí lo son. Como esta está más alejada de la bobina que esta, por esta están atravesando tres líneas de campo, o sea, el flujo magnético disminuye con la distancia, lógicamente, de la espira o de la bobina al generador del campo, y en esta superficie están atravesando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 líneas de campo. Si el flujo a través de esta superficie sería mayor que a través de esta. Repito, es una integral de superficie, pero si nosotros consideramos que es una superficie plana y por lo tanto superficie constante, si la espira no va a variar su superficie, un anillo por ejemplo, o una espira cuadrada que no va a variar su superficie y el campo magnético es constante, en lugar de hacer una integral de superficie tengo un producto escalar, que es como nosotros vamos a trabajar. Repito, módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Si es el lugar de una espira, tenemos una bobina, que es un conjunto de espiras, como hemos visto en la primera fotografía en la experiencia de Faraday, pues el flujo magnético habría que multiplicarlo por el número de espiras. ¿De acuerdo? Nos quedaría esto. ¿Cuál es la unidad con la que vamos a medir el flujo magnético? El Weber. Se representa con W y B. ¿Qué no os acordáis que es el Weber? Es muy sencillo. Como es campo magnético por superficie, pues este es la por metro cuadrado. El campo magnético se mide en Tesla, la superficie en unidad del sistema internacional en metro cuadrado, pues el Weber es Tesla por metro cuadrado. La ley que nosotros vamos a utilizar, aparte del concepto de flujo, de la expresión matemática del flujo, la ley que nosotros vamos a utilizar para estudiar la inducción electromagnética y para explicarla. Es la ley de Lenz-Faraday y la ley de Faraday-Lenz. Cada uno explica el por qué se puede generar corriente eléctrica de dos formas distintas. Uno lo hace a través de la variación del campo y otro a través de la variación del flujo. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿qué dice Lenz? Bueno, pues que el origen de esa corriente que ha aparecido en las bobinas antes o en esa espira que hemos visto cuando hemos acercado el imán de forma esquemática, se debe
a la variación del campo magnético. El campo magnético está cambiando cuando yo, en el caso de las espiras estaba claro, si yo aumento la intensidad de corriente entre el 0 y la intensidad de corriente 10 amperios que dije antes, al aumentar la intensidad de corriente, el campo magnético va aumentando hasta que se hace constante cuando adquiere 10 amperios. Mientras está cambiando ese campo magnético, su valor en módulo, pues está apareciendo una corriente inducida. En el momento que se hace constante porque valga 10 amperios o porque yo apague el aparato, deja de aparecer corriente. ¿Qué dice Faraday? Pues Faraday lo que viene a decir es que lo que está variando es el flujo magnético. Es decir, que lo que está variando es el número de líneas de campo que atraviesa la superficie de la espira. Por un lado, Lenz habla de variación del campo y Faraday habla de la variación del flujo magnético, es decir, del número de líneas de campo. ¿Y el sentido de la corriente? Porque claro, hemos dicho que aparece una corriente, pero una espira puede aparecer en sentido horario o antihorario, dependiendo de cómo la representemos. Pues el sentido de la corriente es tal que origina un nuevo campo magnético que se opone a la causa que lo produce. ¿De acuerdo? Es decir, que si lo que está ocurriendo es que el campo magnético está aumentando, pues el sentido de la corriente en la espira será tal que genere un campo magnético inducido, repito, inducido porque ese campo magnético está provocado por una corriente que se ha inducido, que se oponga a la variación del campo. Mientras que Faraday lo que viene a decir es que lo que se va a oponer, esa corriente va a ir en el sentido tal que se oponga a la variación del flujo. Si se ha aumentado el número de líneas de campo que atraviesa, pues lo que va a ocurrir es que el sentido de la corriente en la espira va a ser tal que genere unas líneas de campo que se opongan a ese aumento. O lo contrario, si disminuye el número de líneas de campo, pues el sentido será tal, será al contrario evidentemente, de tal forma que genere un campo magnético que genere una línea de campo que refuercen esas líneas de campo que, digamos, que se están reduciendo. ¿De acuerdo? La expresión matemática es muy sencilla. Ahí aparece un menos, pero el menos tiene un sentido realmente físico, es decir, de oposición. La fuerza electromotriz inducida es una corriente que se va a originar por la variación del flujo magnético que atraviesa dicho circuito. Su sentido es tal que se opone a dicha variación. O sea que este menos no es que tenga que ser negativa, sino que indica que esta corriente que se está produciendo en oposición a la causa que lo está produciendo. ¿Vale? Es decir, que se va a producir una generación, un movimiento de cargas en el circuito como consecuencia de la variación del flujo. Si os fijáis, aunque ahora lo explicaré en las distintas características, es lo que ocurre, por ejemplo, en una central hidroeléctrica. Cuando el agua circula, lo que hace es mover un electroimán. Entonces, ese electroimán lo que hace es girar, ¿vale? Está generando un campo magnético que al girar está provocando una variación de las líneas de campo. Eso lo genera sobre una bobina y genera corriente eléctrica. Es decir, ese es el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Se basa precisamente en utilizar un campo magnético variable, en este caso porque gira, va a variar la orientación, para producir una corriente eléctrica en una bobina, evidentemente no del tamaño que acabamos de ver en las imágenes, en la fotografía, que va a generar una corriente eléctrica que nosotros vamos a llevar a los hogares. ¿De acuerdo? Es generación de corriente eléctrica a partir de campos magnéticos. Si tenemos n espira, pues habrá que multiplicar por n. ¿De acuerdo? Aunque bueno, eso ya si lo hemos multiplicado en el flujo no se multiplica doblemente. ¿De acuerdo? Bien. Formas de inducir la corriente. Hay tres formas de inducir la corriente eléctrica. Nos vamos a quedar con la expresión más sencilla del flujo, es decir, un campo magnético uniforme y constante, perdón, un campo magnético uniforme, una superficie constante, módulo el primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo que forma. Bien, en caso de que yo varíe el campo magnético, es decir, yo tengo un campo magnético variable, tiene dirección y sentido que no cambia, pero el módulo del campo sí cambia. Entonces, si yo modifico el módulo del campo, ¿vale? Modifico este módulo, estoy modificando el flujo. Y si modifico el flujo, estoy generando corriente en la espira. Mientras el flujo sea constante, hemos dicho por la ley de Faraday, ¿vale?, que no va a haber corriente en la espira. Si yo modifico, tengo un aparato y voy graduando el módulo del campo, y lo voy modificando, estoy variando el número de líneas de campo y aparecerá una corriente aquí en la espira. Si lo estoy aumentando irá en un sentido y si lo estoy disminuyendo en el contrario. No estoy diciendo que sea así o así, sino que va a variar el sentido de la corriente en función
si aumento o disminuyo. Esa es una forma. Otras formas varían la superficie, que es más difícil de ver en los problemas. Pero, por ejemplo, imaginar, como indico aquí, que este fuese una barra móvil. Es decir, esta barra fuese este lado tuviese libertad de movimiento y lo apoyásemos aquí. Y tirásemos de ella. Y estuviese atravesando un campo magnético. Claro, si tiramos de ella, al aumentar la superficie de la espira, el número de líneas de campo aumenta y por lo tanto el flujo aumenta. Estaríamos provocando una corriente en la espira. ¿De acuerdo? Eso es más difícil los ejercicios, aunque bueno, hay algunos ejercicios que se puede poner de ejemplo. Y por último, sería hacer girar la espira. Es que también depende del ángulo que forme el campo y el vector de superficie. Entonces, si yo pongo aquí un eje y empiezo a hacer girar con una determinada velocidad, ¿qué es lo que hace realmente el agua cuando circula? Es decir, cuando hacemos pasar el agua de un pantano por la central hidroeléctrica, esa fotografía que se ha explicado siempre de generación, fuentes de energía renovable, etc. Lo que hace esa corriente de agua es mover unas aspas que lo que hacen es mover ese imán. Y lo que estamos haciendo es, o la espira, según nos interese, y lo que estamos haciendo es o mover la espira o mover el electroimán. Por lo tanto, el vector de campo magnético o bien el vector de superficie está girando, uno de los dos. ¿Qué está ocurriendo? Que constantemente está modificándose el ángulo. Y si se está modificando el ángulo, constantemente se está modificando el flujo. Y si se está modificando constantemente el flujo, estamos generando corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Bien, son las tres formas. Y en los ejercicios, en el vídeo que hagamos de ejercicio, pues veréis un ejemplo por lo menos de cada una de ellas para que veáis cómo se resolverían ese tipo de ejercicios. ¿Cómo explicamos entonces qué pasaba con los imanes? A la hora de explicarlo cuesta un poquito de trabajo. Yo recomiendo siempre que empecemos con el polo norte, acercándose o alejándose, ¿vale? Si os fijáis, yo he representado aquí el campo magnético. Al representar el campo magnético va a tener la dirección y sentido que marque las líneas de campo. Entonces, como las líneas de campo salen del polo norte y se cierran en el polo sur, pues el campo magnético va a tener esta dirección y este sentido. ¿Qué ocurre cuando a través del polo norte yo acerco al imán? Pues que el número de líneas de campo que entran, ¿de acuerdo?, es mayor. Claro, al ser mayor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez va siendo mayor a medida que lo acerco, pues que aquí va a aparecer una corriente. ¿Y por qué aparece en este sentido? Aparece en este sentido porque según la ley de Faraday se va a producir una corriente que se va a oponer a la variación del flujo, o lo que es lo mismo, al aparecer una corriente va a aparecer un campo magnético inducido, repito, porque aquí no había corriente, se ha inducido, por lo tanto aparece un campo magnético inducido, que se va a oponer a la causa que lo produce. Por lo tanto, si el campo magnético está reforzando la línea de campo, yo lo que voy a generar es unas líneas de campo que se opongan a la que están atravesando la espira. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si ahora lo alejo? Pues muy sencillo. Si yo ahora alejo el imán, el número de líneas de campo que está atravesando esta superficie de esta espira es menor. Entonces, al ser menor, la corriente lo que va a generar va a ir en el sentido contrario, de tal forma que va a generar un campo inducido. Recuerdo que la dirección de este campo inducido y de este campo inducido se sabe aplicando la ley de Biot-Savart y por tanto la regla de la mano derecha. Es decir, nosotros envolvemos a la espira y el dedo gordo, ¿de acuerdo?, nos dice la dirección del campo. En este caso, al alejarse, la corriente irá hacia acá porque yo quiero generar un campo magnético inducido que refuerce el que estoy perdiendo, es decir, las líneas de campo que están atravesando la espira y que se están perdiendo. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros sabemos analizarlo a partir de el aumento del flujo, disminución del flujo o la generación del campo inducido o cuando se acerca, cuando se aleja, el caso de acercarlo por el polo sur es más sencillo, porque es lo contrario. En el polo sur lo acercamos, pero fijaros, ahora las líneas de campo están entrando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el campo magnético va hacia allá. ¿Qué va a ocurrir? Que es verdad que cuando yo lo acerque, el número de líneas de campo parece que está aumentando, pero el campo magnético inducido se va a oponer a eso. Entonces, si el campo magnético iba en esta dirección, el campo magnético inducido va a ir en contra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque es verdad que aumente el número de líneas de campo, la corriente inducida va a ir en sentido contrario al caso de acercarlo por el polo norte. Y el campo magnético inducido va a ir en este sentido. ¿De acuerdo? Estoy metiendo más líneas de campo, pues yo genero un campo magnético para acá. Bueno, no estoy metiendo más, están entrando más, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo?
Cuando lo alejo, pues pasa lo contrario. Está disminuyendo el número de unidades de campo, entonces yo lo que quiero es reforzar el número de unidades de campo. Entonces el campo magnético inducido va en esta dirección. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el número de líneas de campo. Es decir, que si yo sé analizar qué ocurre con un imán cuando se acerca al polo norte, lo mismo va a ocurrir con el polo sur, pero al contrario. ¿De acuerdo? Y con los campos yo creo que es más sencillo de analizar. ¿De acuerdo? Pasamos por último ya al análisis de los transformadores. El transformador es una aplicación, todos ya es más difícil de ver, pero esos aparatos pequeñitos verdes, los transformadores que se tenían en casa, porque antiguamente las casas trabajaban a 125, entonces cuando se pasó a 220 la corriente, pues había aparatos que trabajaban todavía a 125 y entonces había que conectar un transformador en casa, ¿de acuerdo? Para que un aparato funcionase, para que no le llegase más corriente de la que podía soportar. ¿Cómo funciona un transformador? Un transformador lo que me hace, como su propio nombre indica, es transformarme voltajes. Si a mí me llega un voltaje, por ejemplo, de 5.000 voltios y en mi casa trabajan los aparatos a 230, pues yo lo que necesito es un transformador que me transforme ese voltaje a 230 para que mis aparatos funcionen y no revienten y no se estropeen. ¿De acuerdo? Pues el funcionamiento es muy sencillo. Aquí tenemos el circuito que se llama primario. Si por aquí está llegando la corriente. Aquí tenemos un núcleo, normalmente suele ser de carbono o de hierro, que refuerza la acción del campo que se va a generar. Y por aquí no está circulando corriente. ¿De acuerdo? De tal manera que por aquí está entrando corriente, está produciéndose un campo, como esta corriente es variable, al producirse una corriente variable aquí, se va a producir un flujo magnético, un campo magnético variable y un flujo magnético variable. Y ese flujo magnético variable va a provocar una corriente inducida en este segundo circuito, que si os fijáis, el número de espiras es diferente, es más pequeño, es menor. ¿Vale? Repito, un núcleo de hierro para multiplicar la intensidad de la acción del campo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el campo magnético variable, como acabo de decir, genera un flujo magnético variable. Aquí no hay repito, esto no está conectado a nada. Esto es un flujo magnético variable porque lo que nos llega es una corriente variable y genera un flujo magnético variable aquí, se origina una corriente inducida. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero calcular la fuerza electromotriz inducida, perdón, la fuerza electromotriz que circula por el primer circuito, pues yo multiplico la bobina por la variación del flujo que se está produciendo en la unidad de tiempo. No lo he puesto en forma diferencial, sino en forma de incremento. Despejo la variación del flujo magnético. Y aquí despejo también la expresión del flujo magnético. ¿Por qué? Porque la variación del flujo que se está produciendo en una espira es la misma que se va a producir en la otra. Entonces, cuando yo igualo ambas expresiones y sustituyo, y como el intervalo de tiempo es el mismo, al final me queda esta expresión. Entonces, fijaros, el número de espiras aquí es mayor que aquí. ¿Qué ocurre? Que jugando con el número de espiras, si el voltaje aquí es muy grande y el número de espiras es grande, para que el cociente sea el mismo, si yo tengo aquí un número de espiras más pequeño, el voltaje que se va a generar en el circuito secundario es más pequeño. Es decir, que si yo tengo una corriente que me llega de 5.000 voltios, lo que tengo que tener es un transformador para que cuando entre los 5.000 voltios, en el circuito secundario yo voy a tener menos número de espiras. Jugando con la proporción del número de espiras, pues yo puedo hacer disminuir el voltaje. Entonces, por ejemplo, cuando circula la corriente, cuando llega desde los cables que se ven por el campo, esos cables de la luz, son de alta tensión, viajan a un voltaje altísimo. Cuando llegan a las ciudades, hay un primer centro de transformación, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es disminuir el voltaje para luego mandarlo a los hogares. ¿De acuerdo? Disminuye, lo hacen en varios pasos y disminuye. ¿Por qué se envía a alto voltaje desde las centrales hidroeléctricas o de las centrales térmicas a las centrales de transformación? Pues porque cuanto mayor voltaje tenga, menos pérdida energética se produce en el transporte. Luego se transforma en la ciudad y desde ahí se manda a los hogares. Pero claro, se manda con un determinado voltaje para que llegue a todos los hogares y no haya pérdida. En la entrada de los hogares existe un transformador, ¿de acuerdo? Que lo que hace es modular ese voltaje que llega y transformarlo en el voltaje para que trabaje en casa, es decir, en torno, repito, a los 220-230 voltios. Los aparatos eléctricos
¿De acuerdo? Hay aparatos eléctricos que tienen sus propios transformadores, de tal manera que si llega una subida de tensión dentro de la casa, por la razón que sea, se corta la corriente. Por eso es muy importante en las casas, cuando se pone el limitador de potencia, el limitador que pone industria, no quitarlo. ¿Por qué? Pues porque cuando llega una corriente muy alta a casa, ese limitador lo que hace es que si llega más corriente o hay una subida de tensión por la razón que sea, corta automáticamente la corriente y no pasa a la casa. ¿De acuerdo? Sin ese limitador, esa corriente pasa automáticamente a la casa y es verdad que no estamos pagando luz, pero como pase, pues quema toda la instalación eléctrica y todos los aparatos. Lo primero que hace la autoridad es, al venir, es ver si está el limitador de potencia. Y el limitador de potencia solamente lo puede poner industria, además le pone un sello. Si viene y ven que este sello está quitado, automáticamente se despreocupa y evidentemente el coste es muy alto para la persona que haya cometido esa infracción. Aparte de la multa, pues todo lo que se le haya quemado, etcétera, los seguros no se hacen responsables y el coste corre a cargo, en este caso, del consumidor. Y repito, se trabaja a altísimo voltaje, si se manda a alto voltaje desde las centrales de generación de corriente eléctrica a las ciudades porque la pérdida energética es mucho menor. Aparte, también podemos encontrar la relación, esto ya tiene menos importancia, entre las intensidades de corriente. Como podemos ver, a partir de la expresión que acabamos de deducir, y teniendo en cuenta que la potencia, ¿de acuerdo?, que es el producto de la intensidad de corriente por el potencial, es la misma para las dos bobinas, cuando nosotros sustituimos la diferencia de potencial, pues podemos ver la relación que hay. ¿Vale? Si el número de espiras es mayor aquí que aquí, ¿vale?, la corriente es más baja aquí, si la corriente que va a circular es mayor por el circuito secundario que por el circuito primario. El mayor voltaje, ¿de acuerdo?, menos corriente, ¿de acuerdo? Bueno, con esto finalizamos el vídeo. Lo importante de este último vídeo es que sepamos dos cosas. Primero, la aplicación de la ley de Lenz-Faraday, saberla, la expresión matemática, el signo menos qué significa, ¿de acuerdo? La expresión de cálculo del flujo, teniendo en cuenta que ese flujo puede variar de tres formas, repito, porque varía la superficie, que es lo más raro, ¿de acuerdo? Normalmente nos hablan de una espira circular, una espira cuadrada, que tiene una superficie fija, con lo cual eso va a ser más difícil, y que puede variar o bien la superficie, que es más raro, o el campo, ¿vale? No que sea uniforme, sino su valor en módulo, o el ángulo que forma el campo y la superficie. Repito que en un vídeo que veremos sobre ejercicio lo dejaremos mucho más claro. Una vez que tenemos claro eso, también tenemos que saber explicar qué ocurre cuando un imán se acerca a una espira. Lo más fácil es el estudio del caso en el que se acerca por el polo norte. ¿Por qué? Pues porque el análisis es el mismo para el polo sur, pero con los resultados contrarios. ¿De acuerdo? Tenéis ahí en la presentación y en el vídeo como lo está explicando, cómo se haría el análisis. ¿De acuerdo? Y por último, a partir de la expresión matemática de la ley de Lenz-Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo, recordar que ese menos no es que sea negativa, significa matemáticamente oposición a. Es decir, se va a generar una fuerza electromotriz inducida que se va a oponer a la causa que lo produce, a la variación del flujo. Si el flujo disminuye, va a ir en el sentido, la corriente, y se va a producir una fuerza electromotriz con una corriente en el sentido que aumente el flujo, y si disminuye, si aumenta, que lo disminuya. ¿De acuerdo? No es que tenga que ser negativa. ¿De acuerdo? La polaridad es lo que menos importa en este caso, es simplemente tener en cuenta que se opone esa fuerza electromotriz inducida a la causa que lo produce. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.